Buenos días, tardes o noches, compañeros y maestro. Mi nombre es Moreno Reina Jessica y junto con mi compañero Cortés Ángeles Carlos Alejandro les vamos a hablar sobre el cracking del petróleo. Cuando se destila petróleo crudo, se obtienen las mismas cantidades parecidas de gases, gasolina y queroseno. El más demandado de todos los productos obtenidos por destilación es la gasolina, debido al auge del automóvil en nuestra sociedad. Para obtener mayores cantidades de gasolina, se realiza una transformación química de las fracciones más pesadas de la destilación, mediante un proceso llamado craqueo. El craqueo es un proceso químico por el cual se quiebran moléculas de un compuesto, produciendo así compuestos más simples. El procedimiento original, todavía en uso, empleaba calor y presión y se denomina craqueo térmico. Después se ideó un nuevo método, craqueo catalítico, que utiliza un catalizador, que es una sustancia que determina en otras sustancias cambios químicos sin modificarse a ella misma. En el caso de este tipo de craqueo, el catalizador es una especie de arcilla que puede darse en forma de terrones, píldoras, granos pequeños o como un polvo superfino y cuya acción desintegradora sumada al calor y a la presión favorece el fraccionamiento de componentes más livianos y produce más y mejor compuestos como resultado. El craqueo es importante por dos razones fundamentales. Convierte las fracciones menos útiles del petróleo en gasolina y queroseno y produce hidrocarburos insaturados como los alquenos. Por ejemplo, el eteno obtenido por este procedimiento es la materia prima para fabricar nuevas sustancias como los plásticos. Como se mencionó antes, existen principalmente dos maneras de cracking. Craqueo o cracking térmico. El proceso de craqueo térmico o pirólisis a presión se desarrolló en un esfuerzo por aumentar el rendimiento de la destilación. No obstante, la eficacia del proceso era limitada, porque debido a las elevadas temperaturas y presiones, se depositaba una gran cantidad de coque, combustible sólido y poroso, en los reactores. Esto a su vez exigía emplear temperaturas y presiones aún más altas para craquear el crudo. La operación de craqueo térmico inicia con una carga de petróleo reducido al 50%. Esta carga llega a un horno tubular, donde la temperatura alcanza los 480 grados centígrados. De ahí pasa a la cámara de reacción, en la que se trabaja a 20 atmósferas y donde el craqueo se produce en función del tiempo. La cámara de descarga y los hidrocarburos líquidos y vaporizados son llevados a una torre evaporadora en la que se separan tres componentes: gas, nafta de craqueo y diesel oil, que son fraccionados en una torre destiladora. El fuel oil se extrae por la parte inferior a la torre evaporadora. Del fondo del rectificador se extrae gas oil, que se envía a un horno tubular de craqueo, donde la temperatura es elevada a 525 grados centígrados, y de ahí se junta con la del horno tubular pasando a la torre de craqueo siguiendo el ciclo. Catalizadores. ¿Qué son los catalizadores? Son microesferas de aproximadamente 75 micrones de diámetro. Los componentes principales son zeolita, que son aluminosilicatos muy cristalinos, que su función es crear canales y cavidades de diámetros moleculares. Este es el componente más caro de los catalizadores. Y la matriz, y esta permite que las estructuras grandes de los hidrocarburos puedan fraccionarse. Los catalizadores sufren de dos puntos muy importantes, que son las temperaturas, que varía dependiendo la calidad del catalizador. Mientras mejor sea su calidad, más temperatura va a soportar. Y la labración, que debido al constante choque entre partículas, esto provoca que se pierda parte del catalizador. ¿Para qué se usan los catalizadores? Se usan para poder separar las moléculas más grandes y así hacerlas pequeñas, y de esta forma obtener beneficios como lo son los combustibles. Los tipos de catalizadores. Los tipos de catalizadores son tres: los aluminosilicatos naturales, las combinaciones amorfas de alumina-silicio y los catalizadores de alumina-silicio sintético.
Craqueo catalítico o cracking catalítico. El craqueo catalítico es un proceso de la refinación del petróleo que consiste en la descomposición termal de componentes de petróleo en presencia de un catalizador, con el propósito de craquear hidrocarburos pesados cuyo punto de ebullición es igual o superior a los 315 grados centígrados, y convertirlos en hidrocarburos livianos de cadena corta, cuyo punto de ebullición se encuentra por debajo de los 221 grados centígrados. El craqueo catalítico produce naftas e hidrocarburos aromáticos de alto octanaje, como el benceno por medio de la conversión de cicloalcanos y parafinas, empleando menores presiones. El producto empleado es una arcilla sólida y pulverizada que en forma de polvo fino se envía por una corriente de aire, comportándose como un fluido. El proceso se puede sintetizar así. La carga es un gas oil que se vaporiza pasando por un horno vaporizador. La brea se para en una torre destiladora y los vapores pasan a un horno calentador donde la temperatura se eleva a 500 a 510 grados centígrados. Los vapores se mezclan con el catalizador y la mezcla llega a la cámara de reacción del reactor donde se produce el craqueo a presión normal y a 480 grados centígrados. Los vapores ya transformados y la arcilla llegan a un separador donde las arcillas caen por gravitación y pasan a un horno regenerador que las depura quitándoles el carbón adherido para poder ser utilizadas nuevamente. Los vapores siguen a una torre fraccionada de cuya cabeza se extrae nafta de gran poder octánico. De la parte media se extrae gas oil que se lleva al craqueo térmico y por la parte inferior se extrae un producto que se vuelve al sistema por reciclo. Este poder octánico de las naftas extraídas está determinado por el índice de octano. El índice de octano es el porcentaje de trimetilpentano de una sustancia que cuando se mezcla con heptano produce un combustible con las determinadas características detonantes. Se ha elegido estos dos componentes como referencia para el índice de octanaje porque el heptano se le ha dado un índice de octanaje de 0, ya que detona más que cualquier otro componente, y el trimetilpentano se le ha dado un índice de octanaje de 100, ya que detona muy poco. De esta forma, los índices de octano están comprendidos entre 0 y 100. Cuanto más elevado es el índice de octano de una sustancia, menos propenso es a detonar. También, cuanto más elevado es el índice de octanaje, más elevado es el número de ramificaciones que presenta la sustancia. Actualmente, uno de los procesos más importantes del craqueo es el cracking catalítico fluidizado. El craqueo catalítico se usó por primera vez en 1937 y fue en 1942 cuando se instaló la primera unidad en Estados Unidos. Un reactor de lecho fluidizado se usa para pasar un fluido a velocidades altas a través de un material granular, de modo que se suspende el sólido y provoca que se comporte como si fuera un fluido. A este proceso lo conocemos como fluidización. La unidad del craqueo catalítico fluidizado, FCC en su forma más simple, se compone de 3 selecciones principales: el reactor generador, el fraccionamiento principal y la selección de recuperación de gases. En el diagrama se muestra el proceso completo y este puede ser explicado mediante 4 pasos. El proceso 1 es el precalentado de las corrientes nuevas y su unión con las corrientes recicladas. Este calentamiento se logra por medio de hornos intercambiadores de calor. Posteriormente, a la línea principal se les une una línea secundaria proveniente de la unidad de regeneración con el catalizador ya caliente. Esta interacción provoca la vaporización de la alimentación de hidrocarburo y desde este punto comienzan las reacciones de craqueo. El proceso 2 se da cuando la alimentación principal llega a la unidad reactor donde los vapores se terminan de separar por el catalizador. La línea principal de alimentación termina aquí y se crean 2 líneas de continuidad, una donde el catalizador ya desactivado se envía a la unidad de regeneración y la otra línea que lleva los gases separados a una torre de fraccionamiento. El proceso 3 es lo que ocurre con el catalizador ya desactivado. Una vez que sale del reactor, esta línea se alimenta con otra secundaria que suministra vapor para eliminar los hidrocarburos absorbidos en la superficie del catalizador. Una vez que se integra la unidad de regeneración mediante el control de aire caliente, se regula la temperatura. El objetivo de esto es la eliminación de coque por combustión, de manera que los gases contengan monóxido de carbono y no dióxido de carbono.
Durante el proceso de combustión ocurren dos cosas importantes. La primera es la regeneración del catalizador y además este aumenta su temperatura de 590 grados Celsius a 670 grados Celsius para después ingresar por la línea secundaria del proceso 1. Lo segundo que ocurre es que los gases de combustión enriquecidos de monóxido de carbono son aprovechados para producir energía para acciones como el bombeo de aire, vapor en las unidades o como energía eléctrica en los generadores de combustión. El proceso 4 describe lo que ocurre con los gases separados gracias al catalizador en el reactor. Estos pasan por una línea que los dirige a una torre de fraccionamiento por destilación, donde terminan de regenerarse y refinarse. El fondo de esta torre de fraccionamiento no se desperdicia, ya que pasa por un proceso de decantación para eliminar las impurezas. Ya limpio se envía por una línea donde se combina con el gasoil pesado, recuperado en la torre de fraccionamiento. El total de esto es una línea que suministra una alimentación reciclada a la línea principal de alimentación, como se menciona en el proceso 1. Aquí tenemos un diagrama completo de FCC, que son las siglas en inglés de este procedimiento, y pues voy a ir explicando cómo va pasando. Aquí primero tenemos la alimentación, que es lo que está encerrado con el color verde, y a este se le va a unir una línea de aceite reciclado y posteriormente se le va a unir otra línea con el catalizador regenerado. La mezcla va a hacer reacción separando los componentes y va a llegar hasta el reactor. Aquí termina el proceso 1. El segundo proceso es el que está en el reactor, que es el que está encerrado, y bueno, en el cual se van a terminar de separar los componentes. Lo que va a ocurrir es que se van a separar en dos líneas, y una vez que se separan ciertos hidrocarburos con el catalizador, se va a llevar a una línea que alimenta la torre fraccionaria. También vamos a tener otra línea donde se va a llevar el catalizador ya desactivado. Hasta aquí va a terminar el segundo proceso, que es el de separación. El tercer proceso comienza con la suministración de vapor. Se ingresa vapor para que se puedan separar ciertos hidrocarburos y después se dirigen a la unidad regeneradora. En ella lo que ocurre es que se terminan de separar del catalizador los componentes, principalmente pues el coque. Y parte de este se va a llevar por una línea que lo dirige a una caldera donde se quemará para poder obtener energía, misma que se utiliza en la planta. El catalizador quedará casi limpio de coque, pero los residuos que quedan se pueden volver a ocupar, llevándolo a otra línea que nos va a dirigir a la línea principal de alimentación. Cuando llega a la línea principal, el procedimiento se vuelve a repetir desde el punto 2. El cuarto y último proceso es donde obtenemos los productos que vienen del reactor, los cuales se dirigen a la torre de fraccionamiento y de ahí se destila por densidades. Quedan los más livianos arriba y los más pesados en la parte de abajo. También en este podemos obtener productos como el nafta o el gasóleo liviano. Más abajo, en donde se encuentra el círculo, podemos encontrar el plato para el gasóleo pesado, el cual se puede sacar así tal cual llega del proceso, pero también se puede reutilizar en la línea del reciclado, que es la línea que está hasta abajo. Esto lo que pasa es que vuelve a pasar otra vez por todo el procedimiento desde el paso 1. Y hasta abajo podemos encontrar el fondo de la torre, donde aquí se van a quedar básicamente los productos más pesados y también algunos residuos. Estos vuelven a pasar por un lugar de destilación donde se le quitan las tierras para obtener finalmente otro producto. Finalmente, los productos que podemos obtener de este proceso son los combustibles de alto octanaje, como las gasolinas, los gases ligeros, que son menores a 5 carbonos, el gasoil ligero, el queroseno, el GLP y productos para petroquímica. Las cantidades que hay de cada uno pues depende de lo que se esté ingresando a la unidad de FCC y también va a depender del tipo de mezcla que se haya ingresado. Esto ha sido todo por nuestra parte, esperamos el video les haya gustado y hasta la próxima.